Buenos días. Queremos invitarlos a escuchar este comentario sobre el dólar y los balances de riesgo que estamos viendo hacia adelante en el mediano plazo. Para partir, comentarles que el dólar interbancario hoy día abre al alza, niveles de 865 pesos por dólar, una reacción importante de los niveles mínimos de 850 que vimos hace algunos días. Entonces, para partir, los factores que están básicamente moviendo la moneda, en primer lugar, es el dólar a nivel global, medido sobre el dólar index, como una canasta de monedas desarrollada. Ese dólar index hoy transa a niveles de 97,1, un nivel mínimo, y con una caída de casi 10% en un año. Lo que ha venido pasando es que la mecánica tradicional del mercado de monedas de precio a través de los diferenciales de tasa de interés ha dado paso a factores políticos y principalmente lo que ha hecho Trump con su política agresiva arancelaria. Y hemos visto como gran parte del valor del dólar cayó en la primera parte de su gobierno, a principios del año pasado, y que esa retórica continuó durante el resto del año. También considerar que los asesores de Trump miran la debilidad del dólar como algo bueno, ya que impulsa la industria manufacturera americana y la exportación de sus bienes. Por otro lado, se ha roto la correlación también entre las tasas de interés largas y el valor del dólar. Vemos que, a pesar de que las tasas largas en Estados Unidos, los bonos del Tesoro, han estado subiendo, por otro lado, el dólar ha seguido cayendo. Otro factor ya más de largo aliento es cómo han cambiado los portfolios de los inversionistas institucionales, por un lado, y bancos centrales en activos americanos en los últimos años. Para partir, con los gobiernos y bancos centrales y sus reservas, que históricamente gran parte han sido en bonos del Tesoro y dólares. Bueno, si esa proporción de reservas era en 1999 un 72% en activos denominados en dólar, hoy por hoy solo alcanza un 57%. Los bancos centrales y gobiernos se han diversificado a bonos denominados en otras monedas, como ya sea euro, dólar australiano, yen o incluso oro. Han aumentado sus reservas en oro. Pero los activos de bancos centrales y gobiernos, que representaban un 38% de la demanda extranjera en Estados Unidos de activos, hoy por hoy solo representan un 13%. ¿Por qué? Porque se ha dado paso a grandes inversionistas institucionales que han tomado el resto de la inversión. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Los inversionistas institucionales, los grandes fondos globales, han invertido fuerte en Estados Unidos en los últimos años, en particular en el mercado de acciones y una inversión de riesgo. Hoy por hoy, la proporción de acciones americanas en manos de extranjeros sube de un 21% a 58% en casi 15 años. Por lo tanto, hay un gran posicionamiento en activos de riesgo por extranjeros en Estados Unidos. Y el riesgo ahí es que en algún minuto se reverse la bolsa y empiecen a vender, lo que podría causar presión en el dólar, obviamente. Ahora, si consideramos que estas son inversiones a largo plazo y no están vendiendo, lo que sí ha pasado es que, dada la depreciación del dólar, los inversionistas institucionales han estado cubriendo sus activos y vendiendo dólares a futuro. Y eso ha generado también presión sobre el valor del dólar global. Por lo tanto, ¿estamos en mínimos? Sí, y puede que haya una reversión al alza del dólar, pero por otro lado hay bastantes factores estructurales que apuntan que el dólar se puede seguir debilitando. Ahora nos enfocamos también en otros factores que son importantes, en particular para Chile, como el precio del cobre. El precio del cobre tiene una injerencia importante en el valor de la moneda. Y hemos visto con el alza consecutiva en la última mitad de año y con una subida a niveles incluso de 6.60 en un intraday en el mercado del COMEX, en la bolsa de Chicago. El impulso del precio del cobre se ha transmitido también, obviamente, en el fortalecimiento del peso chileno. Hoy por hoy el cobre se encuentra en un 5.75, que es un alza de 24% en un año. Pero debemos analizar el mercado del cobre por dos partes. Por un lado, el mercado físico del cobre, la demanda real de cobre, y por el lado institucional o de inversiones más bien especulativas o que buscan rentabilidad financiera. Y esto último lo que ha generado gran volatilidad en los últimos meses en los metales. En particular, por ejemplo, la plata, que en un año triplicó su precio y ya en algunas semanas ha caído un 25%. Esto muestra que hay un alto flujo de inversionistas institucionales
especulando sobre los metales y esto genera obviamente una distorsión en términos de cuál es el precio real en el mercado físico. ¿Okay? Y esto tiene impacto en el mercado físico porque ya China muestra desaceleración en la compra de cobre. En el último trimestre del año pasado ha desacelerado, con diciembre cayendo un 8,4% en su demanda. Hay que ver lo que pasa después del año nuevo chino, cómo retoman el tema de las compras de cobre, pero ya hay bastante presión a una desaceleración de compra. Por otro lado, los inventarios globales del cobre en las bolsas están en nivel peak, alcanzando 1 millón de toneladas métricas totales. Por lo tanto, debemos estar atentos a qué pasa en el mercado del cobre, en particular estas dos fuerzas que estamos viendo. Por un lado, la inversión institucional, especulativa, y por otro lado, las señales que da el mercado físico del cobre, la oferta-demanda global. Luego, debemos hablar del diferencial de tasas de interés en Chile contra la Fed en Estados Unidos. Es un factor que obviamente tiene un impacto importante en el valor de la moneda, pero en el último tiempo ha estado bastante tranquilo, digamos, ese factor, dado que la Fed ya ha hecho sus recortes de tasa el año pasado, llegando a niveles de 3,50 a 3,75, un año en que hubo bastante incertidumbre qué iba a hacer la Fed, en qué minuto iba a recortar, y vimos bastantes movimientos ahí en el mercado de divisas por eso mismo. Hoy por hoy hay una Fed, digamos, relativamente tranquila. El mercado está descontando un par de recortes, partiendo en junio, una probabilidad de un 50%, un recorte más, y otro en julio, una probabilidad de un 30%. Y luego en Chile también las aguas están calmas con respecto a la tasa política monetaria. Estamos en el 4,50 y ya el Banco Central ha dado luz a otro recorte, ¿no?, que ya espera el mercado al 4,25, nivel que ya se considera como neutral para el peso chileno. Entonces, debemos considerar que el diferencial de tasas, que sí puede tener un impacto importante, no vemos mayor ruido por ese lado, a menos que obviamente empezamos a tener alguna sorpresa por el lado de la inflación y lo que puede cambiar el panorama. Luego, como tercer factor importante, la política, digamos, en Chile, un poco reflejada por el cambio de gobierno. Creemos que los factores positivos ya están dentro del precio. Hay una expectativa bastante grande por reformas, como reforma tributaria, pero también por el lado del destrave de la inversión en general. Y eso, obviamente, ha generado noticias positivas para el peso chileno. Ahora, con respecto a eso, hay que tener cuidado porque si digamos, el precio ya considera todos estos factores positivos, cualquier reversa que pueda tener el gobierno de José Antonio Kast en implementar, digamos, reformas o frente al Parlamento o ya administrativas para destrabar la inversión, podría generar una reversa a este factor positivo para el peso chileno. Pero por otro lado, para mí el factor más preocupante en Chile es el tema del déficit fiscal, porque eso es algo que sí miran con detención los inversionistas extranjeros. Y hemos visto en los últimos días cómo se confirma un déficit fiscal de un 3,6% del Producto Interno Bruto, un nivel por sobre 3 veces lo que es el déficit estructural del 1%, que es la meta. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el gobierno de José Antonio Kast para, digamos, reducir este déficit y cómo evolucione, digamos, esa gestión? Va a tener un impacto importante en el peso chileno. Yo creo que la depreciación que hemos visto en los últimos días del peso también está bastante influenciado por este factor. Y finalmente, el tema geopolítico es un factor que siempre es importante en el mundo de las monedas. En particular, el dólar es una moneda de refugio, a pesar de que, como comentamos al principio, ha perdido quizás cierta predominancia a nivel global. Sigue siendo la forma más rápida de refugiarse cuando hay guerras o hay tensiones geopolíticas, y creo que seguiremos viendo este año incertidumbre por ese lado. Ya tenemos ruido sobre el tema de Estados Unidos con Irán, un potencial conflicto, y eso obviamente podría generar apreciación del dólar a nivel global. Entonces, en términos de los balances de riesgo, para concluir, yo creo que están relativamente equilibrados, con algo de sesgo, les diría, en el caso del dólar peso, al alza del dólar, pero tenemos por el lado digamos, el factor de caída, obviamente una continuación de la depreciación del dólar a nivel global por los factores que ya les comenté, y por el lado de riesgo al alza, yo creo que el factor del precio del cobre, por un lado, un ajuste importante ahí podría generar una apreciación del dólar frente al peso, y el otro tema del déficit fiscal en Chile también creo que es un punto que hay que tener atención y cómo eso estará impactando al cambio en Chile. Bueno, los dejo con eso. Los que están de vacaciones, que sigan disfrutando sus vacaciones y nos vemos en la próxima.